nombre es Patro Manzano, de Aragonea. Bienvenidos a un nuevo vídeo de plantas y brujas. Hoy hablaremos de los ungüentos de las brujas. Como ya hemos podido ver en vídeos anteriores, las brujas eran mujeres que en realidad tenían un gran conocimiento de las propiedades medicinales de algunas de las plantas. Sabían perfectamente cómo tenían que utilizarlas, cuál era la preparación más adecuada para extraer ese principio activo que les interesaba, en qué época del año había que cogerlas y en qué momento del día. Hubo una época en la que se hicieron muchísimos ungüentos pues para paliar todas esas enfermedades que se sucedían en la época. Hubo uno muy famoso en el siglo XVI-XVII que era para curar enfermedades profundas y que no era otra cosa que una base de cera de abeja con cedro, eucalipto, pino, sándalo, cinamomo. Otro también muy famoso era, por ejemplo, para estimular el apetito sexual, en el cual se incorporaba una grasa o un aceite, jengibre, eneldo, hierbabuena, vainilla. No difiere mucho de algunos de los ingredientes que utilizamos actualmente como afrodisíacos, ¿no? Bueno, había otro también que curaba, un aceite que curaba el cansancio extremo y que se realizaba con naranja, con lima y con cardamomo. Pero realmente cuando hablamos de ungüento de brujas, lo que queremos saber es cuál era ese ungüento que hacían y que les permitía volar. Bueno, básicamente en todos los libros, a nivel de investigación, en todos sitios, más o menos se ha llegado a la misma conclusión. Era un ungüento en el cual lo importante era una grasa, que es lo que le iba a dar untuosidad a ese ungüento, y luego pues la incorporación de más o menos ingredientes mágicos o misteriosos. Unto de caballo, unto de culebra, corteza de nogal y unto de niño sin bautizar. Este podría ser uno de los famosos ungüentos para volar que utilizaban las brujas. Como ya hemos dicho, en realidad la base de todos estos ungüentos eran una grasa, que en este caso estamos hablando del unto de caballo, unto de culebra y unto de niño, que es otra cosa que grasa. Pero ya sabéis que tenemos esos nombres que enmascaran realmente los ingredientes, que luego vamos a ver. Pues esa era la base, una grasa, como hemos dicho, y en esa grasa se incorporaban plantas, generalmente plantas con efectos psicotrópicos, alucinógenos o incluso soporíferos, porque primero tenían una reacción en la cual ellas creían que se desplazaban a otros sitios, que incluso estaban con otras personas, que tenían orgías, etc., y luego se quedaban en un profundo sueño. Aparte de las plantas y de la grasa, también se le incorporaba hollín de carbón, normalmente de alguna madera, de algún árbol que ya tuviera también una idea mágica o misteriosa. En este caso, yo lo que más he encontrado son referencias sobre los alisos, la madera, el carbón de la madera de aliso y de ciprés, que tenemos aquí unas ramitas y luego vamos a ir desgranando un poquito cada uno de los ingredientes. Y también se le incorporaba un poco de hueso. En algunos ungüentos nos nombra pues hueso de un ahorcado o hueso de un animal muerto. Bueno, era un poquito todas esas indicaciones y ahora vamos a ver qué efecto tenía cada uno de esos ingredientes. Bueno, en cuanto a grasa, podía ser una grasa vegetal o una grasa animal. Eso se ponía en un caldo, normalmente en un recipiente de cobre, que era el que mantenía mucho más la calor, y ahí se iban incorporando cada una de las plantas, ya fuera con nombre vernáculo o no. Muchas de estas plantas tenían nombres de partes de animales, precisamente pues para darle un poco un aire, como hemos dicho, mucho más ténebre y más misterioso. En el que yo os he contado hace un momentito, el que hablábamos de la corteza del nogal, el nogal, que lo tenemos aquí, que lo conocéis
lo conocéis todos. Bueno, es un árbol que simbolizaba la mala suerte. Se creía que todos los árboles que estaban cerca de las casas y que en general pasaba alguna fuente o alguna surgencia debajo de agua, ese agua, si luego se bebía, producía bocio, dolor de cabeza y otras enfermedades. Realmente se ha demostrado que tiene un principio que activa la hormona de la tiroides, por lo tanto algo de verdad había en ello. Pero bueno, se le veía como algo maligno, por lo tanto ha sido un árbol que siempre ha estado relacionado con la malignidad de las preparaciones de las brujas. También se utilizaba para provocar la infertilidad de las mujeres o incluso para provocar abortos. Por eso el nogal es una parte indispensable de estos ungüentos. Por otro lado, también podíamos encontrarnos este tipo de plantas, las euforbias, ¿vale? Esta que tenemos aquí, tanto las euforbias serrata como cualquier otro tipo, porque en realidad lo que le aportaba al ungüento esta planta, sabéis que las euforbias, que también se llaman lechetrezna, como por ejemplo esta que tengo aquí, tienen un látex bastante irritante, y la función que tenía en el ungüento era que una vez que se lo aplicaran en la piel, provocara esa irritación, de manera que había una irrigación mayor en esa zona, mayor circulación de sangre, y entonces eso hace que penetre profundamente ese preparado y esos principios activos van directamente al torrente sanguíneo. Por lo tanto, siempre se le incorporaba alguna planta que fuera bastante irritante. Como digo, esta por ejemplo, que sabéis que los cortamos, ¿veis? Y tienen este látex, que lo que produce es una cierta irritación. Dependiendo de la zona que estaban, pues ponían una planta u otra. También se les añadía un poco de esta planta, esto es un sedum, a este también se le llamaba arroz de bruja, también se incorporaba. Principalmente las plantas que se incorporaban pues eran beleño, mandrágora, adormidera, todas estas plantas que tienen esas funciones más alucinógenas para poder pensar que estaban volando, ¿vale? También tenemos otra planta por aquí, que es esta, que es Equisetum arvense, que bueno, la conocemos medicinalmente como cola de caballo. Bueno, pues esta concretamente en los ungüentos la encontraremos como rabo de lagarto, acordaros del unto de lagarto y de esas cosas. También cuando nos viene en uno de estos ungüentos para volar, nos pone ojos de víbora, no es otra cosa que las semillas de la mostaza. También semillas de apio, porque también tienen un efecto bastante excitante. Pero además hemos dicho que también había que incorporar un poco de hueso de un ahorcado, hueso de... Yo tengo aquí, para que veáis, una cornamenta que perfectamente se podría utilizar esta parte, se rascaba un poquito y se incorporaba. Pero el poder incorporar el hollín del carbón de una de las maderas, pues como hemos dicho, de aliso de ciprés, su función principal era la de una función química clave, porque lo que hacía era liberar los principios en esa mezcla, acelerando su efecto. Por lo tanto, el hollín era muy importante, además de que le daba un color también oscuro, que también, pues bueno, el efecto psicológico ya hemos dicho que también era muy importante, ¿vale? El ciprés, por ejemplo, que me lo he dejado ahora para el final, siempre ha simbolizado la muerte. En el mundo de la brujería y de los hechizos, todo lo que era del ciprés era mortal, todo era como muy, muy tétrico. Decían que incluso el aroma era muerte, olor a muerte, la sombra, todo que aquello cogiera la sombra de un ciprés, moriría. Entonces siempre ha tenido una cierta malignidad.
Con la madera del ciprés se sabe que se utilizaba para la mesa triangular de los conjuros, ¿eh? Y también en esa madera se solía escribir y grabar los responsos al revés, tan utilizados en invocaciones demoníacas, etc. Por lo tanto, todos estos ingredientes que forman parte de estos ungüentos no eran otra cosa que plantas que con unas ciertas propiedades hacían que la persona entrara en un estado como de levitación constante. Además de plantas, también se han utilizado otros elementos, como por ejemplo las setas. La Amanita muscari es una seta que tiene también un efecto bastante tóxico y también se utilizaba en algunas preparaciones. Y también nos sale siempre por ahí el sapo, ¿eh? El sapo también era uno de los elementos que las brujas utilizaban también pues para tener esa intoxicación, vamos a llamar, que les producía esa sensación de volar y de alucinar y de ver que estaban en otro sitio. En algunos libros he visto que en algunos juicios, cuando se les preguntaba a estas mujeres que cómo conseguían ir a ese sitio que era secreto, al aquelarre, nombraban que es que tenían un sapo, recordar que el sapo, su nombre científico es bufo, y que el sapo lo cogían, lo azotaban con unas hierbas y que a continuación se lo pegaban cerca y que inmediatamente ya no se acordaban de nada más y volaban, iban al sitio donde tenían los aquelarres. Bueno, la piel del sapo tiene un alcaloide que se llama bufotenina, que es la que produce este efecto tóxico, pero no se produce si tú no frotas la piel del sapo. Por lo tanto, el sapo también era un ingrediente fundamental en estas preparaciones. ¿Cómo utilizaban estos ungüentos? Pues bueno, lo más fácil era que tenían que impregnarse zonas donde tuviéramos un importante riego sanguíneo para que directamente pasara a través de la sangre y llegara al sistema nervioso central para producirnos ese estado de pues eso, psicotrópico, ¿vale? ¿Dónde se podía? Pues bueno, normalmente se ponía o en las plantas de los pies, en la cara interna de las muñecas, de los codos, de las rodillas. Son zonas donde la piel es mucho más fina y la penetración por absorción dérmica es muy fácil. Por otro lado, también se hacía en zonas del cuello donde tenemos las principales arterias y también se podía hacer haciéndose una serie de sangrías en los brazos e incorporarlo. Pero ya os he dicho que incorporaban algún tipo de planta, como por ejemplo las euforbias, para que irritaran la piel y de esa manera poder introducir esos principios activos a través del torrente sanguíneo. El tema de la escoba no era otra cosa que una manera de aplicación en una zona donde tenemos muchos vasos sanguíneos que son nuestros genitales. De esa manera, automáticamente, en segundos, frotaban la escoba, se subían en ella y eso además también les facilitaba esa sensación de que iban cabalgando, ya que cuando les preguntaban decían que habían ido cabalgando, volando a tal sitio, habían estado allí en el aquelarre, habían tenido una orgía con el señor diabólico en cuestión y que habían vuelto. Bien, y hasta aquí el vídeo de los ungüentos de las brujas de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. A mí me fascina este tema, sobre todo por la cantidad de información y los conocimientos que tenían estas mujeres sobre las plantas medicinales, cómo utilizarlas, cómo extraerles las propiedades en función de lo que necesitaban, que no es otra cosa que muchas de ellas son esos conocimientos la base de nuestra medicina de hoy. Por lo tanto, bueno, es un tema que, como digo, me fascina. Recordad que la semana que viene os tengo preparado un vídeo de las plantas que llamamos exorcismos vegetales. Plantas utilizadas para identificar y reconocer a todas aquellas personas que estaban ejerciendo la brujería.
Así que os espero en el próximo vídeo. Mil gracias por estar ahí y hasta la próxima.